inicio a la plática, ¿no? La voy a poner. Bueno, enfermedades transmitidas por vectores. Iniciaremos diciendo pues que el paludismo, la malaria, pues es una enfermedad pues mortal, no potencialmente mortal, causada por parásitos protozoarios que son del género Plasmodium, que son protozoarios intracelulares y que se transmiten al humano por la picadura de un mosquito exclusivamente hembra del género Anopheles, y pues previamente tiene que estar infectado, ¿no? Se trata de una enfermedad pues que es prevenible y es curable, y solo el género de los anofelinos son los que puede transmitir la enfermedad del paludismo. Entonces, esta enfermedad cabe destacar que, como vemos en la imagen de la izquierda, nos encontramos en el 6º lugar a nivel mundial de las enfermedades que causan las principales defunciones. De hecho, no sé si puedan observar que en el año 2019 quedó dentro de las principales 6 que causaron la mayoría de las defunciones por dar muertes de entre 200 y 400 mil personas en muy poco tiempo, ¿no? Se da al reproducirse en los eritrocitos sanguíneos y pues puede darse un curso muy crónico, ¿no? Y llevar a la muerte muy rápido. Los síntomas de la enfermedad pues incluyen fiebre, sudoraciones y escalofríos, y estos normalmente aparecen de 10 a 15 días después de la picadura del mosquito. Y para diagnosticarlo, pues necesitamos muestras sanguíneas que pueden ser observadas al microscopio, aunque también hay otros tipos de diagnóstico, y nos podemos apoyar con pruebas de diagnóstico rápido, donde podemos pues llegar a regiones donde verdaderamente es muy complicado extraer una muestra sanguínea, ¿no? Los parásitos, pues normalmente el género, hay ciertas especies que son endémicas de cada región, siendo aquí 2 especies que son Vivax o Falciparum, que son los más conocidos. Hay otros menos conocidos, pero que son igual de agresivos que estos. Podemos decir que cada 2 minutos un niño muere de esta enfermedad parasitaria. Como lo comenté antes, es potencialmente mortal. Y aquí en nuestra región de México, no sé si alcanzan a observar el mapa, vemos que México está dentro de los países considerados endémicos de la región, y nosotros en el estado también somos considerados una zona endémica, ¿no? Dadas nuestras condiciones climáticas, ¿no? Son especialmente vulnerables los niños menores de 5 años y también las personas que son viajeras, y más para el lado de Latinoamérica, que pueden ser susceptibles, ¿no? Con los cambios desde cambios climáticos, cambios de altura, el tipo de alimentación que tengan allá los hace susceptibles a la picadura del mosquito y poder regresar a su país de origen pues infectados, ¿no? Bueno, y como comentaba, pues el paludismo pues es un parásito de género Plasmodium que, como lo comenté antes, se transmite por la picadura del mosquito que está infectado en este momento, ¿no? Existen cuatro tipos que afectan especialmente al hombre, siendo que hay más de 100 especies, más de miles de especies, pero bueno, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum son los principales, pero también existen Plasmodium malariae y también Plasmodium ovale, que son de igual manera importante, ¿no? En las imágenes de abajo, si se fijan, estamos viendo precisamente la diferencia morfológica de cada uno de ellos. La primera siendo de un Plasmodium vivax, la segunda de un Plasmodium falciparum, el tercero un malariae y por último el Plasmodium ovale. Normalmente aquí en el estado en todo el país de México, Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax son los más endémicos, siendo Plasmodium falciparum el más mortal, ¿no? Este es el más importante, el que causa la mayoría de las muertes en esta zona. Y como definición de este parásito, bueno, los parásitos requieren, para desarrollarse en el mosquito, pues una temperatura mayor a los 16 grados, ¿no? Es por ello que los climas que son más tropicales o un poco más húmedos son los que pueden ayudar a que el parásito siga reproduciendo y siga su ciclo continuo, mientras que en climas un poquito más templados, pues donde hay zonas más calientes,
pues es donde la transmisión puede ser estacional, ¿no? Ya que el mosquito, o sea, dentro del parásito no aguanta las condiciones climáticas. Y como lo comenté antes, pues los anofelinos son los únicos que transmiten este parásito, y siendo que son más prevalentes en zonas más altas o más montañosas, no como en las regiones bajas, por ejemplo, que somos más endémicos de Culex, que son transmisores de las enfermedades del oeste del Nilo, o como Aedes aegypti, que es el transmisor de dengue, ¿no? También los parásitos Vivax y Falciparum, pues son más comunes, dada la facilidad con la que se reproduce. Más adelante voy a retomar este tema. Y el parásito pasa a la hembra del anofelino cuando éste necesita alimentarse de sangre, siendo que los anofelinos, bueno, en general los parásitos, las hembras son las que son hematófagas, las que tienen afinidad por la sangre, que necesitan alimentarse para poder poner sus huevecillos, ¿no? Los machos normalmente se alimentan de puro polen o de otras materias orgánicas, y las hembras sí son las que necesitan la sangre para la supervivencia, ¿no? Y para continuar con la especie. Pues el parásito se reproduce y se desarrolla en el interior del mosquito. Su reproducción sexual se lleva a cabo en el intestino del mosquito, y cuando pica a la otra persona, pues esta se transmite por las glándulas salivales que son inyectadas a la sangre y al plasma de las personas, ¿no? Que han sufrido la picadura. Y la epidemiología en realidad es importante, es relevante, porque hay que conocer que Sonora es una zona endémica. Vuelvo a poner un mapa donde vemos que México se encuentra dentro del segundo lugar en zonas endémicas de este parásito. En 2019 se estimaban 229 millones en el mundo de casos de paludismo. Él fue el causante del 67% de muertes de menores de 5 años en el 2019, que es una cifra bastante elevada, que es una cifra alarmante, porque el 67% de enfermedades de menores de 5 años, hablando del mundo entero en general, de la población en general, pues es bastante, ¿no? En México se ha disminuido al 91% los casos de esta enfermedad, ya que estamos en un proceso de preeliminación del paludismo. Es un diagnóstico que se mantiene todavía vigente y en observación y en constante vigilancia para evitar esta propagación del parásito, ¿no? Y la mayoría de la transmisión que se da en el país, en su mayoría son por Plasmodium de la especie de Vivax, ¿no? Pero el 90% de la mortalidad que se ha dado por este parásito, pues ese es dado a Plasmodium falciparum, y en algunas ocasiones en regiones como Chiapas, o que son más endémicas dada su clima, pues se han encontrado infecciones mixtas, ¿no? Donde tenemos de los dos tipos de parásitos, hablando de Plasmodium vivax y hablando de Plasmodium falciparum también, ¿no? También en México, como comenté antes, estamos en una fase de preeliminación en este momento, pero hay lugares en donde en gran medida la transmisión es bastante grande, como Chiapas, Campeche, Quintana Roo. Hay otras áreas importantes como Chihuahua, por ejemplo, Sinaloa, y nosotros aquí en Sonora, ¿no? Tenemos que estar en vigilancia constante para llegar a la etapa de eliminación completo de este parásito. Y bueno, ya les he comentado mucho sobre la epidemiología, y ahora vamos a ver qué son los parásitos. Vamos desde la parte más pequeña, la unidad más pequeña de la enfermedad. ¿Qué es un parásito? Que son organismos que viven a expensas de otros tejidos vivos llamados hospedadores, en este caso nosotros los humanos, y que viven de otra especie o viven sobre otra especie, ¿no? Hay tres tipos de parásitos importantes, que son los protozoarios, los helmintos y los artrópodos. A nosotros los que nos interesan, pues son los protozoarios, que estos a su vez se dividen en ciliados, flagelados, en rizópodos o esporosos. Los esporulados son los que a nosotros nos interesan, porque es de donde proviene la clasificación de Plasmodium. ¿Y qué significa que sean esporulados? Que aparte de ser inmóviles, pueden reproducirse de forma sexual o asexualmente. Eso podría ayudar a alargar
la vida del parásito, ¿no? Entonces, Plasmodium pues se desarrolla dentro de los mosquitos infectados y destruye los glóbulos rojos, que es lo que provoca también las fallas orgánicas en el humano, y pues es el productor de la enfermedad de malaria o de paludismo, ¿no? Como lo comenté ahorita, pues se tratan de parásitos intracelulares que tienen una gran afinidad por la sangre, por lo que producen un compuesto que se llama hemozoína. Este hemozoína es un producto de desecho de los parásitos cuando se alimentan de la sangre, es decir, es un producto de la digestión de la sangre y que alimenta y mantiene vivo al parásito. De hecho, por eso algunos tratamientos lo que hacen es bloquear esa producción de hemozoína para poder eliminar al parásito, ¿no? Ese es un gran avance, ¿no? De conocer esta forma de actuar del parásito, pues es el que nos ha llevado a dar con los tratamientos, ¿no? Pero necesitamos conocer primero los factores del parásito, los factores del huésped y los factores sociales y geográficos para poder dar con un tratamiento específico contra este parásito. Como factores contra el parásito podemos ver que sí es resistente a medicamentos, porque como todo parásito se adapta a las condiciones y puede resistirse a los medicamentos, ¿no? También la tasa de multiplicación quiere decir que qué tanta es la afinidad que tiene el parásito para dividirse e infectar nuevos eritrocitos en el torrente sanguíneo, la adherencia que tiene, las vías de invasión y la variación antigénica, ¿no? También factores del huésped, que ya vienen siendo más factores inmunológicos, como la producción de citocinas proinflamatorias, de tipo genético, la edad, el sexo, la región en la que vives, el tipo de inmunidad que tenemos, es muy importante. Y los factores sociales y geográficos, que son el acceso al tratamiento, ya que hay personas que viven en regiones o poblados que son muy altos y es difícil el acceso a las unidades médicas. También factores culturales y económicos, la estabilidad política y la intensidad de la transmisión, ¿no? ¿Qué tantos criaderos de este anofelino vamos a encontrar en esas regiones, ¿no? Entonces, la respuesta clínica depende de estos tres factores y vamos a iniciar con la infección asintomática, después pasar el estadio de la fiebre, después de un paludismo severo y seguida pues la muerte, ¿no? Ya que es una enfermedad que puede llevarte a la muerte en muy pocos días si no se diagnostica a tiempo. Como la fisiopatología, y como comenté antes, este parásito se desarrolla por dos vías principalmente, ¿no? Que son la sexual y la sexual. La sexual se da, como lo pueden ver en la imagen, se da definitivamente en el mosquito. Formas parasitarias, da formas parasitarias para ser infectivos para las personas, que inicia con la ingestión, ¿no? del parásito infectado, ya que nosotros como humanos podemos infectar a nuevos anofelinos para que siga propagando la enfermedad, ¿no? Y la fase asexual, que se da en el hígado con las células hepatocíticas, que son células del hígado, y ahí es donde podemos reproducir al parásito hasta que llegue a la madurez suficiente, que se convierta en gametocito e infectar a nuevos mosquitos, ¿no? En este caso sería solamente anofelinos. Normalmente somos picados por varias especies de mosquitos, pero solamente el anofelino es el que podría contagiarse con este tipo de parásitos. Y aquí, como lo mencioné antes, y para que podamos entender un poco más, son los estadios de los dos tipos de parásitos y dando las diferencias de cada uno de ellos, ¿no? Yo comenté anteriormente que se da una fase sexual, que se da definitivamente en el intestino del mosquito, llamados gametocitos, que son los que podemos ver en la tercera línea. Todos los parásitos que se ven en la tercera línea, ya sean de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, corresponden a un gametocito, que son parásitos ya maduros, en estadios ya maduros.
Si una persona, si nosotros por microscopía podemos observar un gametocito, quiere decir que ya la infección está muy avanzada y que tiene bastante tiempo reproduciéndose en el humano. Una disculpa. Y de la fase sexual, que son las fases que se dan en el hígado humano, son los trofozoitos y los esquizontes. Estos son estadios jóvenes, por así decirlo, del parásito, ¿no? Y los podemos ver en las primeras dos líneas. Todos los que se ven en la primera línea, que son forma de anillos, un poco más irregulares, con núcleos pequeños, esos son considerados trofozoitos, que son parásitos muy jóvenes todavía y que están por reproducirse. Y los que vemos en segunda línea, que se ven varios núcleos juntos, que se ve una masa de parásitos, pues se llaman esquizontes, ¿no? Y es importante que los diferencien como primera línea, trofozoitos, segunda línea, esquizontes, tercera línea, gametocitos, porque ahorita vamos a retomar la importancia de saber el estadio de cada uno de los parásitos, ¿no? Como lo comenté ahorita, el estadio infectivo del mosquito es el gametocito. El estadio responsable de la sintomatología del paciente es el esquizonte, como lo comenté anteriormente, y el estadio infectivo del humano son los esporozoitos. Voy a platicarles de qué trata este ciclo de vida para que me entiendan un poco más. Si observan la primera imagen donde salen los parásitos en color morado, las primeras dos líneas corresponden a los trofozoitos jóvenes, la tercera línea a los esquizontes y la última línea a gametocitos. Y es así como lo logramos observar en microscopio. Traten de ser observadores y ver las diferencias morfológicas de cada uno de ellos para que podamos comprender el ciclo de vida de este parásito. Los trofozoitos crecen y la mayoría se convierten en esquizontes dentro de los eritrocitos, y los esquizontes, producen merozoitos. No se me vayan a perder ahí. Si se fijan en la tercera línea, ven que se ven muchos núcleos separaditos o muchos parásitos, o sea, separaditos. Todo ese conjunto se llama esquizonte, pero cada uno de ellos por separado se llaman merozoitos. Eso es importante. Cada 48 72 horas destruyen ese eritrocito, es decir, abren como en la imagen de abajo, liberando cada uno de esos, no sé, puntitos amarillos que logran observar, y eso parasita cada uno de ellos, un nuevo eritrocito, donde estos van a seguir el mismo ciclo y se van a reproducir reventándose y liberando miles y miles de estos mismos esporozoitos, de merozoitos, perdón. Entonces, imagínense exponencialmente qué tan rápido se desarrolla la enfermedad si cada uno de ellos parasita un nuevo eritrocito cada 48 a 72 horas. Es por eso que esta enfermedad lleva a la muerte, pues, bastante rápido, ¿no? Entonces, poco después, pues, estos merozoitos invaden esos nuevos eritrocitos y reinician otra vez el ciclo, ¿no? Entonces, el ciclo vital de este parásito requiere de dos huéspedes, uno con el que se puedan alimentar de sangre y otro donde se puedan desarrollar, en este caso, el humano y el mosquito. Los esporozoitos infectan a las células hepáticas, ahí es donde se maduran y se convierten en esos esquizontes que les acabo de explicar. Los esquizontes se revientan y liberan toda esa cantidad de merozoitos, y en esta parte lo vamos a definir como ciclo exoeritrocítico, aunque es un poco complicado, ¿no?, de definir, pero ese es el término científico de lo que les acabo de explicar. Después, los merozoitos infectan esos nuevos eritrocitos, donde ahí el parásito se multiplica de forma asexual, porque la reproducción sexual solo se puede dar dentro del mosquito. Entonces al romperse el esquizonte es cuando la persona va a comenzar a sentir los signos y síntomas de la enfermedad. Ahorita vamos a retomar ese tema, ¿no? Después de que la persona ya tiene tanto tiempo desarrollando este ciclo dentro del torrente sanguíneo,
va a llegar un momento en que en algún trofozoito se va a convertir en gametocito, va a llegar la especie anofelina a picar al hombre y se va a infectar con este parásito. Y bueno, ya sabremos que la epidemia es aquí cuando se puede dar, ¿no? Los mosquitos, pues, como lo comenté ahorita, pueden infectar sangre de pacientes mientras se encuentren gametocitos infectantes. Esto, pues, varía con la cepa también, con el tipo con la especie y con la respuesta al tratamiento, porque como lo comenté antes, existen 4 especies que pueden parasitar al humano, pero de ellos, cada uno tiene diferentes tiempos de multiplicación y de replicación. Entonces, tenemos que conocer cada uno de ellos para entender cuál es el ciclo que se va a dar en cada una de las personas. Yo se los expliqué de una forma muy general, pero cada uno de los parásitos tiene una forma específica de ciclo de reproducción. Entonces, la tasa de transmisión de paludismo pues puede variar, ¿no? También dependiendo de factores locales como la humedad, la temperatura, el ambiente, el crecimiento social que hay de edificios, porque pues no va a permitir el estancamiento de agua donde se van a depositar los huevecillos del mosquito que se va a nacer, ¿no? El criadero que va a nacer en ese momento, ¿no? El parásito que madura en el cuerpo humano, al convertirse en esquizonte, produce entre 10.000 y 30.000 merozoitos que se van a liberar al torrente sanguíneo para parasitar nuevas células. O sea, es un número muy grande. Y esto pasa de 1 a 3 semanas después de la picadura del mosquito. O sea, nosotros podemos estar contagiados de esta enfermedad y pasar tiempo todavía para comenzar a sentir los síntomas y el desarrollo del parásito. Signos y síntomas. Como lo comenté antes, pues cada uno de los parásitos tiene diferentes tiempos de incubación, de desarrollo para realizar su ciclo. El periodo de incubación, por ejemplo, de Plasmodium vivax es de 12 a 17 días, para Falciparum tiene de 9 a 14 días, de Oval de 16 a 18, y para Malaria de un mes aproximadamente, ¿no? Entre 18 y 40 días, o puede pasar, o puede estar latente en el cuerpo, o sea, puedes tener al parásito y no presentar signos y síntomas de la enfermedad, y hasta años después presentar los signos y los síntomas y el desarrollo de la enfermedad. Pues los principales síntomas son la fiebre, el dolor de cabeza, la fatiga, vómitos, diarrea, dolores de cuerpo. Si se fijan, son síntomas que son muy característicos de algunas otras enfermedades, pero aquí hay un síntoma muy, muy característico que solamente se observa en esta enfermedad parasitaria, que son fiebres y rigidez, conocidas como paroxismo malárico. Este paroxismo malárico coincide con la liberación de cada merozoito de los esquizontes, y comienza pues con el malestar general, con los escalofríos, con el aumento de temperatura, que esta se eleva de entre 39 y 41 grados, pues también pueden dar dolores de cabeza, mialgias, vómitos, etcétera. Entre 2 horas o 6 horas baja esta temperatura, o sea, es muy característico porque te da una fiebre que dura de 2 a 6 horas y después, como si nada, la fiebre se fue. Pero cada uno, como lo ven en las imágenes, cada uno tiene ciertos horarios para volver a reproducirse. Como vemos en la gráfica de abajo, si se fijan, vemos la línea de la gráfica que se ve en color negro, nos data la temperatura a la que está el cuerpo, ¿no? Y los números que vemos en verde es el número de días. Entonces, si se fijan, está una imagen de unos esquizontes. De hecho, creo que traigo una imagen más característica, esta, donde dice, por ejemplo, estamos a una temperatura normal de 36, 37 grados, y conforme van pasando las horas, incrementa la temperatura, y cuando llegamos a esas 36 horas es cuando
la célula, el eritrocito, se va a alisar, se va a reventar y va a liberar esos merosocitos para infectar esas nuevas células, y ahí es donde se va a dar el paroxismo malárico. El paroxismo malárico lo voy a describir como el momento que se presenta con mayor intensidad un síntoma, para que lo entiendan un poco mejor. Es donde una sensación se siente de forma violenta. Puede ser, por ejemplo, una tos convulsiva. Eso se puede considerar un paroxismo. Y aquí nosotros, o sea, lo integramos con la definición de paroxismo malárico, porque lo que pasa es que cuando se revienta ese eritrocito y salen los merocitos a infectar esas nuevas células, ese es el tiempo, esa es la sensación o el pico más alto donde se van a presentar los síntomas más graves, donde van a comenzar las temperaturas altas de 40, donde van a durar de 2 a 3 horas, y después de eso va a bajar. Después de 36 horas o como lo vemos aquí, para Vivax y Oval es de 48 horas, para malaria 72 horas, falciparum 36 horas. Cada uno de ellos, después de que pasen esas horas, se va a volver a dar ese mismo paroxismo malárico y va a volver a descesar, y a las 36 horas exactas otra vez va a volver a incrementar la temperatura. Entonces esa es una forma muy característica de diagnosticar también a los pacientes, porque esto es algo solamente que hasta ahorita está descrito en esta enfermedad. Y el diagnóstico por laboratorio, pues el estándar de oro es la microscopía, ¿no? O sea, hay muchos otros diagnósticos, pero aquí el método de referencia que nos va a indicar la presencia o no del parásito es la microscopía. Las ventajas de pues es que es de bajo costo, que es muy preciso, porque tú estás viendo al parásito y es muy rápido, ¿no? Es cuestión de tomar una muestra, ya sea por punción o de sangre periférica, pero es algo muy rápido. Lo único que para esto pues necesitas un expertise, ¿no? Necesitas estar observando el microscopio, conocer al parásito, conocer su morfología para poderlo diagnosticar, ¿no? Y también tienes que tener equipo de buena calidad, o sea, insumos, colorantes. De hecho, podemos observar en las imágenes de abajo 4 frotis o 4 laminillas con gota gruesa y extendido fino para realizar el diagnóstico, como se debe de ver la sangre. Y del lado derecho, pues ya cuando están teñidas, ¿no? Y con este tipo de laminillas es con las que se da el diagnóstico. Y estas son algunas de las otras pruebas con las que se hace el diagnóstico que antes se utilizaban, ¿no? La fluorescencia directa, por ejemplo, PCR de punto final, citometría de flujo y las pruebas rápidas, ¿no? Pruebas de detección rápidas. Ya existen las pruebas de detección rápida para esta enfermedad, pues precisamente para las zonas en las que es muy difícil accesar, ¿no? Y estas pruebas, pues, son 95% confiables y podemos dar un diagnóstico para dar un tratamiento oportuno, ¿no? Pero cuando estamos viendo por microscopía, porque ninguno de estos diagnósticos va a sustituir la microscopía, cualquiera de estos diagnósticos va a la par con una laminilla de gota gruesa de extendido fino para poder observar al microscopio. Y cuando lo observamos al microscopio, lo que tenemos que ver es exactamente núcleo, citoplasma y la cromatina. Lo que vemos en coloración roja, lo que vemos en coloración como morada y lo que vemos en el pigmento que lo data ahí, es lo que les comenté ahorita, que es como hemozoína. Ese es el pigmento malárico o hemozoína. De cualquier manera está correcto mencionarlo. Y la gota gruesa de extendido fino. Pues la gota gruesa es una concentración de varias capas de sangre, donde vamos a ver al parásito en su forma libre, y en el extendido fino es donde vamos a poder ver la especie del parásito, porque como les comenté ahorita, entre las 4 especies hay diferencias. Entonces tenemos que conocer cuál es la especie de Plasmodium que está parasitando a la persona en ese momento, ¿no? Es necesario tener esa información. Entonces es por eso que se utilizan estos dos tipos de muestra en la laminilla. Y
Esta es la toma de muestra, es muy sencilla. Colocamos el dedo, limpiamos, realizamos una punción con una lanceta, la colocamos en medio de la laminilla, dando pequeños giros para tener la gota gruesa, y después vamos a colocar una pequeña cantidad de muestra donde vamos a realizar un barrido como se ve en las imágenes, y al teñirlo, es como en las imágenes de la derecha, es como vamos a alcanzar a observar la sangre. Para teñir las laminillas, pues utilizamos la técnica de GIMSA, que es eosina, azul de metileno, metanol y glicerina, que esto nos va a ayudar a darle una coloración diferente tanto a las células, hablando de linfocitos, bueno, toda la serie blanca, ¿no? Linfocitos, monocitos, basófilos, polimorfonucleares, y darle una coloración o tono diferente a las células que están infectadas, como se ve abajo. Alcanzas a ver perfectamente al parásito en su forma libre, y esta es la única tinción que nos ayuda a que el parásito permanezca en firme, ¿no? O sea, sin degradarse de ninguna manera ni perderlo. Y bueno, así podemos observarlos, cada uno de las especies cuando estamos al microscopio. Cuando lo vemos como trofozoito joven, ya un trofozoito más maduro, esquizonte o ya en el estadio de gametocitos. Es muy característico el verlo al microscopio, así como se ven en las imágenes, pues, pero bueno, con color, ¿no? Así los llegamos a ver al microscopio. Y el tratamiento, pues, para esta enfermedad, pues, principalmente es la primaquina y la cloroquina, que la primaquina, pues, tiene acción hepática, ¿no? Porque, pues, ahí es donde se desarrolla el ciclo principalmente el ciclo del parásito, ¿no? En las células hepáticas. Y la cloroquina, pues, que es el fármaco de elección, ¿no? Para tratar la infección por Vivax, y digo Vivax porque Falciparum tiende a ser resistente a estos antibióticos, que de hecho hay casos en los que se toma el tratamiento y después de un año la persona recae con la enfermedad, ya que quedaron cantidades mínimas del parásito, pero el tratamiento pues no hizo su acción al 100%. Y bueno, el parásito vuelve otra vez a su ciclo y bueno, la persona recae, ¿no? De hecho, para realizar el diagnóstico tienes que estar monitoreando al paciente durante 1 año y medio mensualmente mientras se le está dando el tratamiento, para evitar precisamente una recaída de la enfermedad. Y en animales, pues, aunque no lo crean, puede llegar a infectar reptiles, aves silvestres o mamíferos, hablando de ratas, ratones, murciélagos, etcétera. Y esto no ha sido registrado, no hay documentos o no hay investigaciones donde se haya documentado que vieron, ¿no?, a un animal enfermo, pero se hicieron pruebas de laboratorio para saber qué tan infectivo podía ser este parásito. Y bueno, se dieron cuenta que varios animales, pues sí fueron reactivos al parásito y al enfermedad, desarrollaron la enfermedad, ¿no? Aunque fueron monitoreados. Y como aspectos ya final de salud pública, pues como les comenté, principalmente Falciparum es el tipo de paludismo más frecuente y el más agresivo, el que puede causar muertes más fácilmente, y el más conocido en regiones como África o de Latinoamérica, ¿no? Nosotros aquí en México somos más endémicos del tipo Vivax, pero bueno, sí ha habido casos de las otras especies, aunque han sido minoría, ¿no? Las personas que están expuestas a recibir la picadura de este mosquito, pues son más propensas a fallecer, ya que no es una enfermedad muy conocida, no es una enfermedad a la que muchas personas le ponen atención, pero ustedes ya vieron la gráfica, está en 6º lugar de causas de muerte a nivel mundial, y creo que es bueno que conozcan que existe la enfermedad y que nosotros aquí en Sonora somos una zona considerada todavía endémica, apenas está en proceso de eliminación, ¿no?
Los ataques pues pueden ser graves, son graves hasta para embarazadas, para lactantes, pueden producir abortos, la transmisión pues es muy alta y normalmente hay personas que pueden tener enfermedades secundarias después de haber tenido la enfermedad, ¿no? Como esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso o agrandamiento del hígado también, o derrames cerebrales, o bueno, pueden quedar con alguna secuela, ¿no? de la enfermedad. Y pues por mi parte es todo y espero que les haya agradado y estoy abierta dejo abierto el micrófono para alguna duda, alguna pregunta o recomendación, lo que gusten. Gracias, Química. Vamos a presentar la constancia si no hay preguntas. Muy bien, muy bien. Si no hay alguna duda o alguna pregunta, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, la Sociedad Estudiantil de Veterinaria, pertenecientes al Departamento de Agricultura y Ganadería de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora, otorga la presente constancia a la químico-bióloga Lidia Valeria García Ruiz por su participación como ponente con la conferencia Enfermedades transmitidas por vectores, Plasmodium SPP, dentro de la semana de conferencias virtuales Mujeres con Ciencia, que se imparte a estudiantes del programa educativo de médico veterinario zootecnista. Agradecemos a la ponente por haber tomado espacio en su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ya saben, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o para cualquier cosa. Igualmente aquí en el laboratorio estatal estamos abiertos a cualquier duda o aclaración respecto al tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual ahorita en un rato le hago llegar su constancia química. Igual a los compañeros, igual a los compañeros que ustedes se encuentran ahí, pues tienen para acreditar valor cultural, se les recuerda que tienen que llenar la lista que se encuentra en el chat. Así como esperen un minutito, una compañera va a bajar una lista y ya después de eso, pues podemos dar por concluido la sesión de 4 a 5 p.m. Muchas gracias por su atención y por haber venido. Si tienen compañeros que se salieron, avísenles y ya cuando vea un poco más voy a descargar la lista. ¿O descarga, Mariana? Ya.